Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ya por aquí 12, ya listas para hacer preguntas y respuestas con sus inquietudes sobre el tema de berrinches para poder responderles, pero antes, obviamente, quiero darles una pequeña introducción de Emily, para los que no la conocen. Sí, yo soy Emily, nosotros trabajamos juntas en el proyecto Senseful, no sé si ya vieron en nuestra página, estamos en Instagram, pero yo soy psicoterapeuta y con Fabi hemos unido las dos disciplinas de psicoterapia y terapia conductual para hacer talleres, para juntar recursos que les sirvan a los padres y a los maestros para poder entender a los niños desde un punto de vista sensorial y emocional. Y no solo eso, nos acompaña también la hermana de Emily, que es Shirley, y ella es terapista de conducta, y no solo eso, sino que también maestra de educación especial, que no puede estar con nosotros hoy porque está trabajando, pero lo que nosotros decidimos hacer es juntar estas tres disciplinas, es decir, maestra siendo terapista de conducta, desde un ámbito emocional y desde un ámbito sensorial, para poder abordar a la familia y al niño en temas de berrinches desde esos tres puntos de vista, porque siento que es sumamente importante, porque a veces nos preguntan, ok, mi hijo está teniendo un berrinche, ¿será que es conductual? ¿Será que es sensorial? ¿Cómo yo sé diferenciar todo esto, no? Entonces, pues nos juntamos nosotras tres y decidimos sacar un curso que se llama Curso Berrinches, que estrategias súper prácticas para los padres. Este curso tiene videos de casos de la vida real imitados por nosotros, obviamente, en los que el niño se está peleando por un juguete, cosas que suceden en la vida real, para que ustedes puedan tener esas herramientas desde un punto de vista de cada una de nosotras de las disciplinas. Entonces, pues, todavía no está montado en un landing, estamos trabajando en ello. Apenas esté listo, que ya tenemos el curso montado en la landing page, le vamos a dejar saber, pero para eso vamos a crear un formulario para que nos dejen un email, las que estén interesadas. En el link de mi biografía esta noche lo monto, para que cuando estés interesada te llegue el email de que ya está el taller y pues puedan obviamente comprarlo. Pero está súper chévere porque siento que es un tema que es muy controversial, nos pasa a todas las madres y a veces no tenemos herramientas. Y el curso también es a tu ritmo, ¿no? No es que es un día que vamos a hacer el taller en vivo y no te da tiempo, el trabajo, no, es un curso que ellos quieren y van por módulos y lo van viendo con su horario, si no te dio tiempo hoy, lo sigues mañana y así. Y es súper corto y muy fácil de entender y muy práctico porque tenemos videos, herramientas, todo lo hicimos muy bien hecho. Pero bueno, pasando a sus preguntas sobre los berrinches, aquí vamos a usar la primera. Dice, ¿cómo ayudo a mi hijo a no escaparse? Asumo que es un niño, asumiendo que es un niño que quizás tiene un diagnóstico probablemente de autismo. Desde un punto de vista sensorial, el tema de escape puede venir por diferentes connotaciones. Número 1, ¿será que el niño está sobreestimulado y quiere huir de ese espacio en el que siente que es peligroso para él o para ella? En el curso nosotros mencionamos mucho la neurociencia de los berrinches, de dónde provienen, y parte de esto viene del sistema nervioso en que entra en ese como shock, por así decirlo, y hay ciertas formas en las que el cuerpo reacciona. Una de ellas es la huida. Entonces quizás el niño desde un punto sensorial, si está muy sobreestimulado, no se siente seguro, va a querer irse de ese espacio. Entonces es tratar de brindarles al pequeño un sitio donde él se pueda sentir que no es demasiado bulloso. De pronto si tú ves que es que se quiere ir de la casa, qué está pasando en la casa, cómo están los colores en la casa, cómo están los sonidos, los olores, y de pronto quizás también necesita un break. Entonces sacarlo a que dé una vuelta, todo esté calmado, contacto con la naturaleza, a lo mejor es lo que está buscando y nosotros tenemos la percepción de que se quiere escapar por algo conductual. Entonces desde ese punto de vista, tener mucha precaución, mucho cuidado de cómo está su sistema nervioso, si está muy alterado,
y buscar estrategias que lo puedan calmar, que en el curso vamos a darle este tipo de herramientas a ustedes. Y pienso que también yo confío mucho en el preparar, ¿no? Prevenir, trabajar antes, crear rutinas ya establecidas, dar previa a que, ok, vamos a estar en un playdate, vamos a estar en la casa de tal persona, cuando suene la alarma yo te voy a avisar, porque a veces el no saber los desorienta, no saben dónde están, no saben qué quieren y tienden a engancharse en ese tipo de conductas, ¿no? Y también recordar de decir que sí se debe hacer, reforzar esos momentos en los que están tranquilos, sin querer escaparse, dar ese refuerzo positivo también para que el niño entienda este es el comportamiento deseado, ¿no? Y no siempre reciba lo que no quiere hacer. Que no, sí, porque típico que uno no hagas esto, no te escapes, y en verdad esa parte de lo que sí se espera no se habla mucho. Ok, pregunta 2. ¿Cómo enseñar a un niño autista a tolerar palabras sin berrinches? Quizás no entendí mucho. La palabra no. La palabra no, sin berrinches. Yo creo que, a ver, como dices tú, hay que saber qué se está esperando del niño y qué no. Desde mi punto de vista como terapista ocupacional, yo utilizaría mucho y me afincaría en un visual, ¿ok? Porque pasa que le decimos a los niños mucho verbalmente las cosas y no entienden. ¿Cómo yo voy a utilizar ese visual? ¿Cómo está el visual diseñado? Porque pasa que hay muchos niños que quizás los visuales son muñequitos con palitos y no lo entienden, o son emojis y no los procesan bien. Entonces, la forma en que ustedes le presenten un visual, cómo tú se lo vas a verbalizar, cómo tú se lo vas a enseñar, importa muchísimo a la hora de que el niño pueda entender. También hay que ver cómo está el lenguaje receptivo del pequeño, tomando en cuenta que tiene autismo, porque no todos los niños entienden lo que está sucediendo, por eso yo me afincaría muchísimo en el visual. Eso y la comunicación también que uno usa, qué tan larga es la instrucción, ¿no? Muchas veces ese no vas a tocar las cosas que están ahí, no vas a moverte de tu silla mientras comes, no vas a, en lugar de necesito que te quedes en tu silla mientras comes, necesito que tengas tus manos en tus juguetes y cambiar esa manera de dar la instrucción para que el niño pueda procesar y entender esto es lo que esperan de mí. Exacto. Ok, a ver, la pregunta número 3, tiene trastorno oposicionista desafiante y la mamá dice que siente que todo es negativo. Con este tipo de diagnóstico, pues obviamente parte de la característica es retar, llevarle siempre como la contraria a esa figura de autoridad. Entonces, desde mi punto de vista, lo que a mí me ha funcionado es no ser tú esa persona autoritaria, ponerte al nivel del niño desde un punto de vista también de altura, cómo tú le vas a conversar, o sea, cómo tú llevas esa información que tú le quieres dar al pequeño. O sea, no es lo mismo que yo le diga, te vas a sentar a comer. Ahí estás siendo tú autoritaria. Tienes que, el comando que tú le vayas a dar al pequeño, sobre todo con este tipo de diagnóstico, tiene que ser muy de respeto y amor y quizás un poco de negociación, ¿no? Y me dirás, bueno, pero es que cuando negocio, no sé qué. ¿Cómo tú estás formulando esa negociación? Una cosa es negociar y otra es amenazar. Exacto. Entonces, ¿cómo tú estableces el límite con el pequeño desde la autoridad? O también quizás hay madres que son muy permisivas y con este tipo de diagnósticos no funciona en lo absoluto. Entonces, tener mucho cuidado con la forma en la que tú le llevas, ¿no? El comando. Tal cual, así con eso también establecer límites claros. Estos niños con estos diagnósticos necesitan esos límites, necesitan que sean claros y que sean reforzados consistentemente, cosa que no es fácil, no, es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica, pero esa consistencia y esos límites claros establecidos para ese niño con opciones limitadas para reducir esa negatividad o ese no, es súper importante para manejar este diagnóstico y evitar esos berrinches, esos desbordes tan grandes. Ok, la pregunta 4. Esta mamá decía que cuando su hija le pide hacer algo que ella no quiere, se arranca el pelo. Me encantaría que Shirley estuviese aquí desde un punto de vista conductual, pero en estos momentos no está. En el curso hablamos de esta parte, pero desde un punto de vista sensorial, ¿ok?
ante un componente también emocional, ¿no? Porque es algo que yo quiero hacer y no me están dejando. Vuelvo y repetimos otra vez con el tema de los límites, qué está pasando, cómo tú se lo estás verbalizando, quizás está siendo un poco muy autoritaria o muy permisiva y el niño está confundido, porque pasa mucho también el momento que el papá es autoritario y la mamá es permisiva, o al contrario, mamá autoritaria y papá permisivo, y el niño está completamente confundido. O hoy aplicas una cosa y luego a los 3 minutos, por ejemplo, no va a haber iPad, y luego a los 5 minutos, ok, toma, pues tengo una llamada por teléfono. Sí. Entonces confundes el mensaje. Hay que ser muy, como dices tú, muy claros con los niños. Y desde un punto de vista sensorial y también emocional, dejarle claro de que cómo validarle esa emoción. Entiendo que te frustras cuando no quieres el chocolate y te estás jalando el pelo, pero jalarse el pelo, ouch, y me duele, y darle otra herramienta. O sea, entiendo que tú quieres soltar tu frustración y tu rabia jalándote el pelo, pero no es la opción. Entonces, ¿qué puedes utilizar que tenga quizás esa misma sensación? De pronto, un vibrador que puedas pasarle por el cuerpo. Entonces noto que estás muy frustrada y te estás jalando el pelo. Utilizamos mejor el vibrador o, no sé, la pelota. No, ninguna, no quiero. Ok, dale el espacio. Entiendo que ahorita no quieres, estás frustrada, y lo dejas ahí en ese momento. Sí, pienso eso en el momento, para manejar en el momento, pero también una cosa que hablamos mucho en el curso y en nuestros talleres en general es el trabajar antes de que estas cosas ocurran, ¿no? Trabajar constantemente la tolerancia a la frustración, modelándolo uno mismo, ¿no? Si estás en un momento de eso que estás cocinando, te piden 1000 cosas, se te cayó el vaso y estás frustrado tú como mamá o papá, decir, oye, me siento muy frustrada, como que tengo ganas como de jalarme los pelos de la frustración, pero eso me duele, voy a tratar otra cosa, voy a tratar esto, modelar delante del niño, exagerar un poco tu propia experiencia como mamá, porque ellos observan y absorben. Aunque parezca que no, aunque pensemos que no lo están aprendiendo en esa manera, ellos observan. Entonces, trabajar esto constantemente, con frecuencia, para que el día que el niño vive ese episodio, uno puede decir, ¿te acuerdas? Cuando a mami le pasó esto y tuve que hacer esto y me ayudó, ¿quieres intentar? Y recordar un poco lo que ya se trabajó, en lugar de tratar cosas nuevas en el momento. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en el curso, cómo trabajar antes del berrinche, durante y después, con casos de la vida real y pues obviamente con estrategias para cada etapa. Así que, como menciona Emily, durante es complejo, pero sí se puede tener herramientas, pero previo funciona muchísimo. Y después también. Es importante toda la parte completa, ¿no? Saber manejar el berrinche desde las 3 fases. Sí. Y con esto que estás hablando podemos enlazar con la otra pregunta que esta mamá decía, estoy predispuesta yo como mamá a que me va a hacer un berrinche, y como yo no me siento mal cuando él se enoja, porque yo también me enojo. Sí. Ay, es que eso es muy, muy difícil. Mantener esa corregulación es sumamente complejo. Eso lo hablamos también en el taller, de cómo lograr que los padres puedan mantener esa corregulación, pero sí sirve de algo, creo yo, que tener conciencia de que esta mamá está siendo sincera con ella misma. Es importantísimo. De que yo también pierdo la paciencia, y a mí también me pasa como terapista. Yo también pierdo paciencia cuando un niño de pronto tiene una crisis sensorial muy fuerte, pero tengo esa conciencia de decir, ya va, yo necesito un espacio, necesito un minuto de poder como que regularme y reconectar. Y después volver. Entonces no hay nada malo en que, y es que yo creo que la sociedad nos ha como que banned, o sea, como que qué pecado tú ponerte mal cuando tu hijo también está mal. Y la verdad es que no, la verdad es que es de humanos también uno reaccionar, porque también nosotros estamos trabajando en nuestra parte emocional, porque no nos dieron las herramientas a muchos de pequeños a cómo no reaccionar de ciertas maneras. Entonces creo que estamos todavía trabajando, y los hijos nos vienen a empujar los botones que nosotros necesitamos manejar. Entonces tú como mamá, para esta persona que hizo esta pregunta, no te sientas mal. Yo sé que dices, ya yo estoy predispuesta. Tengo muchas familias que inclusive dejan de salir, se aíslan por el señalamiento social, por la crítica, por ser juzgada.
Y déjenme decirles que creo yo que a la gran mayoría de las madres nos ha tocado episodios con nuestros hijos, con berrinches, con crisis sensoriales, y está bien. Lo importante es crear esa conciencia de decir, ok, no tengo las herramientas, por eso nosotros estamos haciendo este tipo de cursos para que ustedes puedan tener las herramientas, sentirse seguras, educadas y decir, bueno, ok, cuando esto me está pasando, yo estoy identificando que me siento de esta forma, pero esto es lo que yo puedo utilizar, que yo sé que a mí me funciona, que ahí damos diferentes herramientas que a lo mejor a ti te funcionan y a la vecina no. Entonces es tener en cuenta qué te sirve a ti como mamá y qué no, pero no te sientas mal porque no eres la única que se desregula, porque yo también, inclusive en sesiones me ha pasado, y yo lo sé y lo siento y digo, bueno, ya va, necesito un tiempo porque no es sano lo que estoy sintiendo. Es muy humano de perder esa regulación emocional, sobre todo también tomando en cuenta nuestro pasado. Yo como terapeuta trabajo con muchas mamás, mi especialidad es la salud mental maternal, perinatal, y de esto se tratan muchas cosas que traemos de nuestra propia infancia, ¿no? Si eres una persona adulta que de chiquita escuchó siempre, no tienes que gritar, eso no se hace, gritar es mal, no llorar, tú creces con esa idea en tu cabeza, con ese chip, y lo que va a pasar es que cuando tu hijo está gritando o llorando, eso se activa, ese recordatorio, y mi hijo está haciendo algo malo, algo que no debe, y estás tratando desesperadamente de controlar la situación, lo que hace nada más que escale. Entonces también reconocer, trabajar la parte propia, ¿no? Trabajar la regulación emocional tuya para poder corregular a tu hijo en esos momentos de crisis. Súper importante. Y también entender que, porque es duro, porque me pasa a mí, ¿no? Que uno quiere como que, como sociedad, los estándares, o sea, como que caber de que si tu hijo entonces no puede llorar en público, porque entonces te miran mal. Ay, mira, ¿sabes qué? Educa a la gente allá afuera y dile que en vez de mirarte con un ojo crítico, que mira, sabes que necesito apoyo en este momento, ¿será que me puedes ayudar con mi otro hijo o lo que sea? Porque estamos muy atrasados en la parte de inclusión sobre este tipo de temas. Por eso nosotros con estos talleres queremos crear espacios y mentes más inclusivas para poder saber qué hacer, porque lo que hace falta es educación. Eso es todo. Sí, normalizar que estas cosas normalizar pasan. Y bajar las expectativas como mamá de que a mí nunca me va a pasar esto y uno tiene una vida perfecta, que es lo que pasa en Instagram, y una cosa es lo que 15 pasa segundos de video. Eso no es así, todas perdemos paciencia, todas queremos meternos pegarle en el cuarto, pegar sí, y hacer cosas que obviamente sabemos que después nos vamos a sentir mal. Y si aún así suceden, pues también que pedir perdón en esas fases que nosotros trabajamos en el taller, de después de la crisis o el desborde emocional, ¿qué hacer? Y está bien, ¿ok? Porque también somos humanos. Nos quedan 2 preguntitas. La otra dice, cuando el sobrecansancio del niño los agota y empiezan a pegar y a rechazar todo para continuar, asumo yo que la actividad del día o lo que sea, es súper importante el antes. En el taller nosotros en el taller hablamos de estas 3 fases, antes, durante y después del berrinche o el desborde emocional. Y es muy importante, tú como adulto y facilitador, tú tienes que ver, conocer muy bien al niño y reconocer cuando hay señales que me están diciendo que el niño está sobreexaltado o que está ya como en esa línea muy fina de que sé que va a venir algo. Bien sea que o va a explotar o se va a sobreestimular o va a ocurrir algo que yo no quiero que suceda. Entonces, si tú ves que ese niño, el salón de clase, porque esta es una teacher, que por cierto Fabi es maravillosa, si tú ves que como el salón de clase desde un ámbito sensorial es mucho para este niño, darle pequeños breaks de, mira, ¿sabes qué? Necesito que vayas a la oficina de la directora y estés con ella ahí, llévale estos 5 libros y que tengas 5 minutos de poder bajar para volver a ir al salón de clase, que es como yo siempre digo, es como una selva al que el niño va a entrar y se va a estimular, su sistema nervioso obviamente va a estar desregulado y el niño pues se va a descontrolar. Entonces es sumamente difícil, y si yo le pido más al niño cuando está en ese estado, lo voy a perder. Entonces es muy importante saber que la expectativa que tiene uno como mamá o como maestra o como terapista, porque me ha pasado, tengo que, este objetivo hoy en sesión lo tengo que cumplir. Esa presión de que no hice nada,
hoy como terapista o como maestra con fulanito, hoy ese niño hoy no hizo nada. Y ese no va a hacer nada, quizás para ese niño Era ese día necesitaba. era lo que necesitaba. A lo mejor ese día ese niño necesitaba simplemente un abrazo. Y ya, su día todo fue eso y después se fue a la esquina a jugar. Está bien, porque a lo mejor algo pasó en casa que estaba también sobreestimulado. La mañana de ese niño, cómo comenzó, apúrate, estoy tarde, el desayuno. O sea, todo influye, entonces todo es como añadiduras a un pote que ya obviamente está cargado. Y si tú lo cargas más en el salón, bien sea por sonidos, por diferentes estímulos, pues va a ser peor. Entonces, desde mi punto de vista, muchos little breaks, pero conocer muy bien al alumno, que la maestra lo conoce muy bien, o su hijo o su hija, para también saber qué momentos ya es como esa línea muy delgada de que sabes que va a explotar. Y creo que otra cosa que abordamos también en los cursos nuestros y las charlas a las maestras es si no conoces a este niño y van 2 semanas de clase, ahorita que estamos por empezar las clases, y este niño está haciendo esto todos los días, pues comunicar, ¿no? Hablar con los papás, óyeme, ¿cómo es él? ¿Cuál es la rutina? Otra vez volviendo al tema de rutinas y estructura, porque los niños tienen mucho éxito con rutinas claras, estructura, consistencia, entonces es muy importante preguntar, comunicarse y hacer algo al respecto para poder entender al niño y ayudar al niño de la mejor manera en situaciones como estas. Súper. Y bueno, ya la última pregunta, esta persona quería saber la diferencia entre un berrinche y una crisis sensorial. Yo les voy a dejar de tarea de que eso está en el curso. Casi el primer objetivo. Es el primer objetivo, poder diferenciar y reconocer qué es un berrinche, qué es esperado, que pues obviamente es muy común, sobre todo en los niños. Yo diría que desde los 13 meses, no necesariamente como llaman por ahí los terribles 2. Sí. Bueno, desde antes, porque Camilo ya también tiene sus momentos. Sus momentos, está bien. Y que es una crisis sensorial. Pero si yo te puedo decir algo aquí muy brevemente, es que tú vas a saber la diferencia, sobre todo por la duración, el nivel de intensidad, y la frecuencia en la que sucede y qué son esos disparadores. Pero, ¿qué hacer ante esto de un desborde emocional o un berrinche? Te lo dejamos en el curso. Y si hay diferencias bien notables, que igual en el curso no pretendemos que no sucedan ni crisis sensoriales ni que no sucedan berrinches. Eso no es para nosotros porque sabemos que no es real, pero sí que ustedes tengan las estrategias y herramientas para saber manejar y diferenciar entre una crisis sensorial y un berrinche. El objetivo no es eliminar los berrinches, que quede claro eso, que el curso no busca enseñarte cómo eliminar berrinches y que tu hijo nunca tenga un desborde emocional, un desborde sensorial, porque eso no es realista. Y eso es algo que nosotras nos enfocamos mucho, es en hablarles con la realidad, hablarles con las estrategias que funcionan. Mucho vemos online, mucho buscamos en Google y encontramos 10 tips para que tu hijo no llore ni tenga berrinches. Eso no es realista. Y nosotros sí trabajamos muy fuerte para presentarles a ustedes con lo que de verdad funciona, con lo que de verdad toma en cuenta lo que es normal, lo que es de esperarse, lo que son fases, y lo que podemos manejar nosotros como papás también internamente en nuestra propia experiencia emocional y sensorial también. Sí. Pero sí, pues obviamente mucho cuidado con duración, frecuencia, intensidad, y que quizás siempre descartar algún tipo de diagnóstico. Bien sea consultar. Sí, consultar con un especialista, bien sea trastorno del procesamiento sensorial, autismo, trastorno de déficit de atención, trastorno de desafío oposicionista. Hay muchas cosas que... Recordando que un diagnóstico es información. Sí, información y también el componente emocional en casa. Cómo se vive, ¿no? Ese ambiente que afecta muchísimo a los niños y se ve reflejado en la conducta. Y como decimos ahí en el curso, las malas conductas son formas de comunicar a nosotros los adultos de que hay cosas que necesitan ser atendidas y necesitan ser vistas. ¿Okay? Es como que, necesito ayuda. Así que bueno, ahí tienen ya las preguntas que nos hicieron en la cajita de preguntas el otro día, que las dejé aquí en Instagram. Para los que están entrando tarde, vamos a tener un curso sobre berrinches y desbordes emocionales que pronto les vamos a enviar
a sus correos en el link para que se registren ahí y puedan tener toda la información, que va a estar buenísimo porque es práctico con videos y casos de la vida real. Igual si tienen... Muy completo, ¿no? 3 disciplinas en un solo video, en un solo curso. Sí, terapia ocupacional, terapia de conducta, siendo maestra de educación especial, y es un componente emocional también para ayudar no solo al niño, sino al padre a cómo transitar esos momentos que son sumamente complejos. Así que bueno, cualquier pregunta, duda, sugerencia que puedan tener, nos pueden escribir por mensajes en directo. Si todavía no nos sigues en nuestro Instagram, @sensefulproject, lo voy a dejar también en las historias, hazlo porque también damos talleres para docentes y para padres de cómo poder apoyar a los niños. La educación es la vía para poder tener toda la información necesaria actualizada para criar a nuestros hijos de mejor forma. Gracias y bueno, seguimos por aquí en contacto. Nos estaremos viendo.